En UCI, la Universidad para la Cooperación Internacional, creemos que el conocimiento cobra sentido cuando se comparte y se pone al servicio de la vida. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos que Conectan. Perspectivas y conversaciones entre la academia, el territorio, la teoría y la acción. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast de Diálogos que Conectan de la Universidad para la Cooperación Internacional. Hoy vamos a hablar sobre la industria médica y cómo la administración de proyectos pues viene a aportar y ayudar a toda esta industria. Hoy nos acompaña muy orgullosamente doña Melissa López. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Para presentarles un poquito a Melissa, Melissa es ingeniera industrial con más de 20 años, vamos a decir que son más de 20 años, de experiencia liderando operaciones en industrias altamente reguladas como dispositivos médicos, electrónica y consumo. Durante su carrera ha dirigido equipos grandes y proyectos complejos enfocados en eficiencia operativa, mejora continua y transformación organizacional. Actualmente se desempeña como Senior Production Manager, igualmente en Boston Scientific, donde combina liderazgo estratégico, excelencia operacional y desarrollo de equipos para impulsar resultados sostenibles en manufactura. Su experiencia incluye implementación de sistemas de Operational Excellence, gestión de proyectos de transferencia y optimización de procesos a gran escala. Doña Melissa, cuéntanos para la gente que no te conoce, ¿podrían contarnos un poquito sobre tu rol actual y qué es lo que más te apasiona de trabajar en la industria médica? Ok, de nuevo gracias, Paula, por la invitación. Básicamente, bueno, como mencionaste, tengo más de 20 años de experiencia en industria médica, ¿verdad? Es un ambiente altamente regulado en donde las principales pilares o las principales características de esta industria es que primero nos concentramos en la seguridad del paciente, de la mano con calidad, y también eficiencia es una gran prioridad a nivel de esta industria. Lo que más me apasiona es que cada proyecto que gestionamos, cada iniciativa que tenemos, no es para producir dispositivos médicos, sino que es para transformar la vida de pacientes, para mejorarle la calidad de vida a las personas. Eso es lo que más me apasiona, trabajar en esta industria. Qué interesante lo que menciona Melissa, porque precisamente la administración de proyectos a veces lo vemos como algo técnico, ¿verdad? Pero efectivamente viene a aportar al cliente final, que como ustedes están mencionando, pues son nuestros pacientes, la gente que requiere de estos medicamentos y de estos dispositivos también. Bueno, con tu experiencia liderando proyectos en industria médica, ¿cómo ha evolucionado el rol de la gestión de proyectos dentro de operaciones a lo largo de tu carrera? Mira, es una excelente pregunta. Mira, hace más de 20 años yo conocía el gerenciamiento de proyectos como un cronograma y un presupuesto y te tenías que apegar a eso y eso era, ¿verdad? Inclusive un project manager estaba sentado atrás de una computadora nada más velando por las acciones. Hoy eso ha cambiado mucho porque se ha tornado también, le hemos incorporado la parte estratégica en primer lugar. Mucha de la generación del manejo de proyectos a nivel de industria médica viene desde la estrategia global y se convierte en proyectos. Además de eso, el project manager ahora no solo ve quién ejecuta, sino que aparte de orquestar, se involucra en estos ambientes que también son sumamente complejos muchas veces y que interfieren muchas variables, ¿verdad? Entonces, definitivamente se ha transformado a lo largo del tiempo y si hablamos de industria médica, incorporar regulaciones, incorporar inteligencia artificial, pues ha sido también un gran reto. ¿Tú lo ves como muy dinámico, la industria médica? Sumamente dinámico, sumamente dinámico. Creo que inclusive antes no era tan dinámico, ahora sí, ¿verdad? Porque tenemos que responder a la competencia, tenemos que responder a entes regulatorios, por ejemplo, tenemos que responder a nuevas tecnologías. Entonces sí, se vuelve sumamente rápido y también sumamente exigente, ¿verdad? La rapidez y la certeza de que vamos a lograr un plan, ¿verdad? Bueno, ahora fuera de cámaras estábamos comentando
que la administración de proyectos no se puede ver solo en la parte técnica, ¿verdad? Como herramientas, metodologías, sino también que es un desarrollo de habilidades, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Definitivamente eso es. Creo que es un gran reto para un gerente de proyectos el lograr tener habilidades de comunicación muy desarrolladas, esas habilidades blandas, ¿verdad? La influencia que puede tener, porque normalmente un gerente de proyectos o un orquestador de proyectos no tiene personal a cargo. Entonces tiene que influenciar, no solo a los mandos medios, tienen que influenciar inclusive muchas veces a altos mandos para lograr esa ejecución de proyectos, para lograr tener los recursos inclusive. Entonces sí se ha vuelto más complejo y requiere entonces que un líder de proyecto desarrolle otras habilidades, más que solo seguir un cronograma o tener conocimiento financiero. ¿Te ha tocado trabajar esas habilidades blandas en algún proyecto? Definitivamente, mira, hace unos 8 años trabajé para Hologic, que también es de dispositivos médicos, dispositivos intrauterinos, y el gran reto fue trabajar un proyecto de transformación cultural, que fue una implementación de un modelo de excelencia operacional. Fue muy retador porque al hablar de transformación cultural, el cambio en cultura viene desde el liderazgo, desde la alta dirección. Entonces en ese momento había que influir tanto en la alta dirección para ese cambio cultural y al mismo tiempo ir ejecutando algunos proyectos que me iban a transformar esa cultura, ¿verdad? Entonces, fue muy retador, me consumió muchas conversaciones con la alta dirección, con los mandos medios, y entonces es aquí donde yo también creo que es muy importante conectar el propósito. Cuando uno quiere influenciar, cuando uno quiere mejorar esas habilidades de comunicación, sí veo que es muy necesario que un gerente de proyectos, un líder de proyectos, se siente con cada una de las áreas a entender cuál es su necesidad. Y también, cuando sabemos cuál es el propósito del proyecto, que el área que queremos influenciar comprenda qué es lo que hay para ellos en la gestión de ese proyecto. Sí, porque pueden querer muchísimas cosas, pero el proyecto no necesariamente es lo que ellos quieren. Hay que manejar esas expectativas. Correcto, es manejar la expectativa, exactamente. Y lograr también generar esa confianza, esa credibilidad para lograr influenciar. Ok. Ahora, doña Melissa, en esto de las habilidades blandas, que usted lo mencionó, que es algo muy importante, doña Melissa ha hecho como un recorrido súper importante entre la estrategia, el objetivo y la ejecución, ¿verdad? De cada uno de esos proyectos precisamente que deben atender a esa estrategia. Como administrador de proyecto, ¿verdad? Y vos aquí tenés una amplia experiencia en proyectos grandes, complejos. ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que lo más difícil es justamente cómo influís. ¿Cómo logras conectar a los equipos con el propósito del proyecto? Ya no es las herramientas que yo use para gerenciar un proyecto, ya no es cuántas reuniones voy a poner o si tengo la herramienta o los equipos para hacerlo. No, es cómo llevas a la gente a comprar el proyecto, a entender muy bien el propósito para lograr la ejecución. En este momento puedes tener las mejores tecnologías, puedes tener los mejores softwares, que si la gente no está conectada con el propósito del proyecto, no está conectada con esa visión del proyecto, no va a servir. A mí me gustó mucho una parte que acabas de decir, que es, bueno, ¿qué tiene el proyecto para ellos? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es qué aporte le va a dar el proyecto a ellos? Porque tenemos personas que siempre van a estar en contra, tal vez, de lo que queremos hacer, de ese cambio cultural como vos trabajaste, y vamos a tener gente que va a estar a favor, que bueno, obviamente eso va a ser un manejo totalmente diferente. ¿Cómo manejaste esas expectativas no tan positivas hacia el proyecto? Bueno, cuando eso de que hay para ellos en inglés es what's in it for them, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando hablábamos de ese proyecto, mucho de lo que andábamos buscando era resultados sostenibles y excelentes todo el tiempo. Cuando vos vas, por ejemplo, a una reunión con directores y mostramos cómo han sido implementadas estas estrategias o estos proyectos en otros lugares,
con esos resultados sostenibles y excelentes todo el tiempo, ahí es donde llamas la atención y conectas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo que calidad me subió un 5% en menos de 6 meses? Eficiencia, servicio. ¿Cómo esos indicadores también van reflejando ese cambio y esa implementación en el tiempo, ¿verdad? Entonces, mucho fue mostrar resultados, y no solo de otras implementaciones en otros lados, no, sino veámoslas en vivo. Esta implementación que nos empezó a generar, bueno, fue una mejora en cierre de backorders, por ejemplo, a los clientes. Bueno, me mejoró la merma o el scrap que se le llama. Me mejoró eficiencia en los procesos. Entonces, cuando vos vas viendo en vivo esa generación de resultados, vas generando más confianza, vas generando más credibilidad, y eso también va generando esa gasolina para el motor, ¿verdad? Al final de cuentas, la gerencia de proyectos o las metodologías de proyectos son motores. Son motores que vos utilizas en la operación para generar resultados por medio de la gente. Mucho de lo que mencionaste está calidad ahí metido. Y interesantemente, ¿verdad? Hace muchísimos años, como decimos, no vamos a decir que muchos, porque si no todo el mundo comienza a contarnos la edad, hace unos cuantos años atrás, pues básicamente podríamos decir exacto, que el proyecto era alcance, tiempo y costo ya. Y ya con cumplir eso, ya teníamos un 100 en el proyecto. Ahora no, ¿verdad? Ahora la idea es que el cliente quede feliz, que con la mayor eficiencia de los recursos y demás. ¿Cómo es el manejo de la calidad en la administración de proyectos así, en el día a día que vos lo ves? Para esto es fundamental un conocimiento técnico de la regulación, por ejemplo. Un conocimiento bien estructurado, sobre todo porque, por ejemplo, en industria médica, un cambio como el que, por ejemplo, estamos haciendo hoy en la compañía, que es, digamos, transferencias de productos, requiere tomar en cuenta la regulación. Entonces, si sabes que un permiso viene de 4 a 6 meses para que te lo dé la FDA, eso tiene que estar en la parte del tiempo, ¿verdad? Y si sé que solo va a ser para este producto, es el alcance. Entonces, ¿cómo entendés esa regulación? Y dentro de la gran teoría de la triple restricción, lo incorporás. Además de eso, ¿cómo incorporas automatizaciones? ¿Cómo incorporas sistemas más de digitalización? Y también pensemos en cadena de suministro ya globalmente, incorporas eso ya globalmente, ¿verdad? Entonces, creo que la teoría inicial de la triple restricción siempre se mantiene, pero hay que entenderla diferente y hay que entender cómo estas nuevas variables las vas incorporando entre esa teoría inicial, ¿verdad? Ok, Melissa, bueno, como ya ustedes escucharon en la introducción, pues ha trabajado proyectos súper complejos, muy amplios, en empresas transnacionales y en una industria tan compleja como la médica, ¿verdad? Tenemos muchas regulaciones, mucha normativa, mucho estándar y hay tanto juego, ¿verdad? Tenemos mucho juego porque tenemos pacientes que están esperando, ¿verdad? Estos dispositivos y demás. Ahora bien, ¿cómo tu formación, ¿verdad? Como ingeniera industrial, cómo este conocimiento en administración de proyectos complejos te ha ayudado a tomar decisiones como líder? Mira, definitivamente fue cuando yo llevé, que por cierto, vos fuiste una de las personas que también me despertó mucho esta pasión por proyectos, ¿verdad? Muchas gracias. Definitivamente ha sido muy enriquecedor poder aplicar ciertas elementos, ¿verdad? Y no solo eso, sino hacer las preguntas correctas. Hacer las preguntas correctas para entender en qué estatus está un proyecto, qué necesitamos, inclusive para identificar gaps, porque muchas veces puede haber gaps en comunicación o gaps en recursos. Entonces, el conocer toda la metodología a mí mayormente me ha servido para hacer las preguntas correctas. Excelente. Y ahora bien, vos mencionaste que es importantísimo conocer la normativa. Sabemos que, pues un buen gestor de proyectos no solo tiene, ¿verdad?, el conocimiento técnico, sino también el conocimiento de la industria y es hacer las preguntas correctas. ¿Cómo es en todo esto
ese equilibrio entre todo lo que son habilidades blandas, que usted lo mencionó anteriormente, que bueno, en el proyecto que hiciste de transformación cultural, definitivamente tuviste que utilizar muchísimo, ¿verdad?, la parte de influencia y demás. ¿Cómo ves esa combinación de las tres cosas? Verás que yo te podría decir que dentro de la gestión de proyectos, lo que he aprendido en mi experiencia es que el reto normalmente no es lo técnico. Siempre el reto siempre va a ser la parte humana. Ahí es donde yo creo y soy fiel creyente de la influencia de la comunicación. Y de nuevo, podemos pensar en proyectos tecnológicos súper retadores, ¿verdad? Imagínate, o sea, cualquiera de los más retadores, que si no tenés la capacidad humana, si no tenés las habilidades blandas, si ese gerente de proyectos no tiene esa habilidad de influencia y de comunicación, no va a llegar muy lejos. Entonces, para mí, la parte del gestor y de sus habilidades blandas, eso es lo más importante, definitivamente. Casualmente, ¿verdad? Nosotros mencionamos que un administrador de proyectos son que un 95% del tiempo que está hablando, que está comunicándose, claro, escribiendo correos, escribiendo chats, hablando por teléfono, hablando con la gente, coordinando. Siempre estamos en eso, ¿cierto o no? Siempre. Inclusive, aparte de esa comunicación, ¿verdad? ¿Cómo mantiene a su equipo enrolado? ¿Cómo lo mantiene comprometido con el propósito, motivado, verdad? Y ahí tal vez uno como gerente, el rol de uno viene siendo también cómo remueve esos obstáculos, cómo le da más apertura, ¿verdad?, a la gestión del manager de proyectos. Pero definitivamente el que crea que la gestión de proyectos es detrás de una computadora, no. Tiene que desarrollar todas sus habilidades blandas. Y de nuevo, yo soy fiel creyente que la parte técnica es el segundo lugar de aprendizaje para un gestor de proyectos. Muy bien. Y también que la parte técnica se aprende, pero lograr desarrollar todas esas habilidades blandas también lleva un tiempo importante, ¿verdad? Claro, es que es un conocimiento integral, definitivamente. O sea, para poder hacer una buena gestión, las habilidades blandas, y no solo, ¿verdad?, como gestor de proyectos, sino en cualquier ámbito, ya sea como parte de un equipo, como director, como líder, como sea, siempre es muy importante pues manejar estas habilidades. Y obviamente se vuelve más crítico cuando eres pues un líder de un proyecto. Me acabas de recordar, hace unos años estaba trabajando un proyecto que era con dispositivos móviles para escanear vacas. Se escaneaban las vacas con un dispositivo y tenían unos tags aquí, ¿verdad? Entonces fue un proyecto heredado y casualmente lo primero que hice fue como que la gente supiera para qué era el proyecto, ¿verdad? Entonces les consultaba, bueno, ¿sabes para qué es esto, verdad? ¿Para qué se está usando? No, yo nada más estoy haciendo aquí el modulito y se acabó. Y es súper importante que la gente sepa para qué está haciendo eso, cuál es el propósito de lo que está haciendo, la importancia, porque si no, no se conectan con lo que están haciendo. Por eso un proyecto no falla por la tecnología, falla por la falta de alineación de los equipos, falta de alineamiento, falta de comprar el propósito. Nunca es por falta de la tecnología, por fallo de la tecnología. Sí. O porque entendimos mal la voz del cliente, por ejemplo, o porque no teníamos el equipo suficientemente enrolado. Pero básicamente, oye, normalmente es eso, no es la tecnología, es cómo alineaste el equipo. O sea, inclusive, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de la evolución de proyectos, ahora la gestión de los proyectos es donde conectas la estrategia con la realidad. Y la estrategia también viene amarrada con propósito, ¿verdad? Entonces, mira, hace 30, 20 años, acuérdate que no era así. No. Entonces, por eso es que ahora el rol... Era con proyectos. Sí, exacto. O sea, entonces por eso es importante que la gente viva el proyecto, que entienda el propósito, para hacer esa estrategia realidad. Me encanta esa visión, porque definitivamente ese es el trabajo medular del gestor de proyectos. O sea, si un gestor de proyectos no guía a su equipo,
de apague y vámonos, Así porque tu gente no se va a alinear a lo que están haciendo, y a veces el proyecto puede verse no tan importante, ¿verdad? O lo que se está haciendo no tan importante, y la gente le pierde esa motivación, ¿verdad? Y no se dan cuenta el impacto que se está haciendo. Las mediciones de impacto, ¿verdad? Que son fundamentales, ya cuando un proyecto sale a su implementación, cómo ver si realmente eso pues apoyó o no su justificación. Como yo siempre les digo a mis estudiantes, antes de hacer cualquier proyecto, pregúntese para qué y si viene alineado a la estrategia. Total. Si no, es un cero a la izquierda. Ay, y esos son los proyectos que también, por falta de alineación, ahí fue upper management tal vez, por falta de alineación nació muerto, ¿verdad? Si a alguien se le ocurrió algo y... Tienden entonces a hacer ocurrencias, ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a terminar el proyecto, ¿no? Bueno, la industria de dispositivos médicos exige muchos estándares muy altos de calidad y cumplimiento regulatorio. Desde tu perspectiva, experiencia, ¿por qué la gestión de proyectos es tan crítica en este sector? Definitivamente crítica. Crítica y de nuevo, ¿verdad? Porque aquí incorporamos el elemento de la regulación, el elemento de la calidad como tal también, ¿verdad? Que viene dentro de la regulación. Es crítico porque necesitamos manejar tiempos también. O sea, en este momento, por ejemplo, estamos haciendo varios movimientos, ¿verdad? Que tenemos un cronograma anual en donde sabemos que tenemos que cumplirlo y son varios proyectos actuando a la vez, conectados a la estrategia, ¿verdad? Entonces, sobre todo en la parte de industria médica es la parte de la regulación lo que muchas veces es una oportunidad, es un challenge, ¿verdad? Como le decimos nosotros, para la ejecución. De ahí, ¿verdad? Que sí es importante tener alineado el equipo, ¿verdad? Y sobre todo conectarlo también con lo que está pasando alrededor. O sea, tenemos competencia. Los competidores están Abbott, están Medtech, varios, ¿verdad? Que también están detrás de lanzamientos rápidos. Entonces, no es que la industria médica, entonces, tal vez antes era un poquito más lenta, no. Esto nos ha obligado a nosotros ahora también a maximizar tiempos, a tener más conocimiento del mercado. Time to market. Exactamente. Entonces, esos son los grandes retos que hay, ¿verdad? Conocer profundamente los procesos, ¿verdad? De manufactura también. Y la regulación. Y dentro de los procesos de manufactura es cómo eficientizamos lo que tenemos, por ejemplo, para lograr algo diferente, ¿verdad? Y también cuidar el presupuesto, que eso es importantísimo. Entonces son bastantes variables que nosotros también tenemos que tomar en cuenta para la gestión de proyectos en industria médica. Algo que he aprendido yo en industria médica es que siempre se puede hacer mejor. Siempre. Cualquier proceso siempre se puede hacer mejor, con automatización, con algún tipo de herramienta, ¿cómo ves eso? De que definitivamente hay que tomar métricas, indicadores, porque sí, todo hay que medirlo en la industria médica. Primero porque lo que no se mide no se mejora, ¿verdad? Lo segundo es que yo siempre, cuando hablo con los chiquillos, ¿verdad? En los cuartos de producción, me gusta mucho ir a conectar con ellos. Yo siempre les pregunto, ¿y cuándo se acaba la mejora continua? Y ya saben, y me contestan, ¡nunca! Por supuesto que nunca se va a acabar. Nunca se acaba. Nosotros constantemente estamos en búsqueda de mejoras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos ponen mejoras en eficiencia, y tenemos que gestionar proyectos. Entonces ya hay un equipo de ingeniería industrial formulando esos proyectos de mejora, ¿verdad? Siempre va a haber dónde mejorar, o sea, la mejora continua nunca se va a acabar, nunca se acaba. Y es muy difícil porque como es tan dinámico y hay mucha competencia, para poder ser competitivos, o sea, es fundamental. ¿Cómo es la capacitación con la gente, digamos, en estos temas para que sea todavía mucho más sencillo, que la gente te entienda, ¿verdad? ¿Qué significa un cronograma? ¿Qué significa un presupuesto? ¿Por qué es importante la mejora continua? Hemos evolucionado, no puedo decir que no, porque sí hemos venido evolucionando, ¿verdad? Con el manejo de estos temas, ¿verdad? Yo creo que podemos mejorar todavía, ¿verdad? En temas de capacitación, porque vos puedes encontrar proyectos, por ejemplo,
tenemos proyectos de industria médica, pueden ser proyectos a nivel comercial que requieren otras competencias, pueden ser proyectos a nivel financiero, las implementaciones de software, cada uno tiene su matiz. Yo lo que veo es qué interesante sería tener matices de proyectos, conocer cuáles son las competencias que necesita un gerente de proyectos para diferentes áreas, ¿verdad? Yo creo que eso puede ser lo siguiente. Entonces, de nuevo, pasamos de una evolución de cronograma y presupuesto, ya estamos especializándonos un poquito más, ¿verdad? Eso yo creo que va a ser un reto y de lo que yo veo que podría ser en el futuro. Y eso a través de qué? Yo creo que en la industria médica el mantenerse curioso es lo que también te va a dar esa llave, ¿verdad? Y si uno se mantiene curioso en la industria médica, pero luego empieza a mantenerse curioso en otras áreas, ¿verdad? Yo creo que eso es ese es el pase para la mejora también. Yo digo, lo que mata a un profesional es el status quo. Total. Para lograr quedarse así y decir, bueno, si lo estoy haciendo así y siempre lo he hecho así, entonces sigamos haciéndolo así. Porque de nuevo, ¿verdad? Solo tenemos esta vida para seguir adelante y debemos hacer las cosas mejor, porque definitivamente hay que dejarle un mejor mundo a las siguientes generaciones. Con respecto a esto de la capacitación, aunque no hay como como decís, esas especializaciones, pero sí hay un estándar y mejores prácticas y demás, ¿cómo es también la parte de habilidades blandas para los miembros del equipo? Importantísimas. Yo creo que el equipo que participa en el proyecto como tal tiene que tener habilidades también, ¿verdad? Habilidades de comunicación, por ejemplo, para declarar algún riesgo, ¿verdad? O para saber cómo declarar un riesgo y cómo saber mitigarlo y cómo comunicarlo, ¿verdad? Eso es bien importante. Inclusive la gobernanza, el evitar trabajar en silos, ¿verdad? El saber que es un equipo, no que por yo ser de calidad y yo ser de supply chain tengo que trabajar separado, no. Creo que las habilidades de trabajo en equipo del grupo que está ejecutando son importantísimas, ¿verdad? El error de uno es el error de todos, porque correcto. Y si no se dio con anticipación es un costo todavía mayor después. O cómo influye un cambio en la aprobación con una regulación, cómo eso influye en supply chain, por ejemplo. O sea, cómo conectar esos puntos. Entonces, es esa amplitud de pensamiento, esa desarrollo de esa trabajar en silos, exactamente. Es decir, ese pensamiento estratégico que tiene que tener también el equipo. El pensamiento estratégico para mí también es muy importante desarrollar esa habilidad. Y qué dicha que lo estamos mencionando, porque el pensamiento estratégico, ese pensamiento sistémico también, ¿verdad? ¿Cómo esto me puede afectar acá? ¿Verdad? Sí, que a veces decimos, pasó algo en X lado, inclusive en otro país, y no te das cuenta que eso te afecta. Claro, ¿cómo lo conectas? Exacto. ¿Cómo lo conectas, verdad? Entonces, esas habilidades también dentro del equipo hay que desarrollarlas. Porque también te voy a decir, no se vale que todo el peso caiga sobre el manager de proyectos o sobre el gestor del proyecto. Es un equipo. Es un equipo y todos deben de colaborar, ¿verdad? Pero mucho ese entusiasmo y esa conexión, ¿verdad? Tiene que venir definitivamente del líder. Excelente. ¿Cómo se conecta esta gestión de proyectos con esta transformación operacional dentro de una planta de manufactura? Mira, la experiencia que hemos tenido en los últimos años, y de nuevo a la estrategia, ¿verdad? Cuando vos ves que a nivel, bueno, y voy a hablar de datos que están porque cotizamos en bolsa, ¿verdad? Cuando vos ves que la próxima meta son $20 billones anuales de revenue, de ganancia, todo eso va hacia abajo cascadeado, y cuando ya llega la estrategia acá, entonces, y tenés, no sé, voy a decir una bolsa de 30 proyectos, tenés que empezar a priorizar. Exacto. La priorización, ¿verdad? Entonces, de esos 30 van a quedar 15 probablemente, que son los que van a conectar con la estrategia. Correcto. Entonces, esa gestión de cómo vas a priorizar todas esas actividades, esos proyectos, es lo que te va a hacer ganador, ¿verdad? En una empresa así. Siempre va a haber cosas por hacer, y como vos decís, sí, siempre va a haber cosas que mejorar, pero si no están conectadas con la estrategia,
van a ser las ocurrencias, ¿verdad? Ok. Y ya ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué oportunidades ves para los profesionales de gestión de proyectos dentro de la industria médica y de dispositivos médicos? Mira, yo creo que hay una gran oportunidad para el profesional de gestión de proyectos. Y lo veo de unos años para acá todavía más visible, ¿verdad? Inclusive, antes veías en las compañías que la famosa PMO, la oficina de proyectos, en algunos lugares era ahí un lujo. No, ahora es un must. Hay una oficina de proyectos, hay un director de proyectos, están sus gerentes de proyectos y sus equipos, ¿verdad? Entonces, yo lo veo muy necesaria esa gestión de proyectos. Creo que sin duda ha evolucionado. Me parece que el éxito del gestor de proyectos dentro de una industria médica va a ser el mantenerse curioso, mantenerse curioso, el ver la oportunidad, en cómo conectas con la estrategia para vender, el cómo lideras a tu equipo, cómo influencias y cómo comunicas, y cómo logras que la gente del proyecto, inclusive la dirección y los mandos medios, entiendan qué es lo que hay para ellos, what's in it for them. Si el gestor de proyectos tiene eso bien claro, o sea, hay éxito, no hay dónde perderse. Muy bien. Y bueno, para ir finalizando, no se pongan tristes. Yo sí estoy muy triste, pero voy a ver qué hago para traerme a doña Melissa otra vez. Ella es súper ocupada y le saqué cita hace como 5 meses. No me estoy quejando. Si alguien que nos escucha quiere desarrollarse en gestión de proyectos dentro de la industria médica, ¿qué consejo le darías? Primero, que conociera bien los procesos, que conozca bien la regulación, que pueda conectar correctamente con ese conocimiento. Muchas también, ese conocimiento, por ejemplo, le va a dar luego las herramientas para poder gestionar mejor. Entonces, yo sí creo o yo sí recomiendo que empezar por el área de producción, conociendo esos procesos de manufactura, conociendo los ins y los outs, ¿verdad? Y toda esa cadena le va a dar el éxito, sin duda, ¿verdad? Porque el conocimiento es poder. Si tenés ese conocimiento, te va a ser más fácil entender, comprender los retos que hay. Y lo segundo es conectar con las personas. Tener ese network bien definido, ¿verdad? Conocer quiénes son esos stakeholders, a quienes hay que comunicar, a quienes hay que nada más, quienes ocupan decisiones, tomar decisiones, a quienes solo comunicar, a quienes solo informar. Entonces, esa combinación entre el conocimiento técnico y ese mapeo de stakeholders y ese mapeo del network como tal para ejecutar el proyecto es vital. Eso es lo que yo recomendaría. Y obviamente dentro de la gestión de proyectos, pues hay todo un área, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que manejar a los involucrados, analizarlos para poder comunicarse. No es un psicoanálisis, es tratar de ver cómo comunicamos mejor y qué comunicar, ¿verdad? Porque a veces nos llenamos de un montón de cosas a la gente que no le interesa y hay otros que nos falta información para poder brindarles. ¿Cómo te ha ayudado la administración de proyectos, ya para ir finalizando? ¿Cómo crees que te ha ayudado esta disciplina? Mira, me ha ayudado de muchas maneras, ¿verdad? Yo en este momento, viendo, digamos, mi trabajo como un gran proyecto, ¿verdad? Y tengo a cargo un proyecto muy importante, que es una transferencia, ¿verdad? Entonces, el entender, el poder mapear mis stakeholders, por ejemplo, en tenerlos bien mapeados, bien identificados, eso lo aprendí en gerencia de proyectos, ¿verdad? El entender la forma de comunicación con ellos, el haber también entendido que mis habilidades blandas eran importantes para esto, ¿verdad? El saber que tengo que tener un network, el saber que también tengo que conectar con la estrategia, el saber que la influencia es importante, ¿verdad? Todo esto a mí me ha ayudado muchísimo a gestionar hoy, ¿verdad? Y como te decía al principio, también me ha ayudado mucho a hacer las preguntas correctas. Entonces,
creo que cuando hablas, inclusive, de nuevo, quiero conectar con la parte de habilidades blandas y me voy a ir un poquito más allá. Si yo quiero seguir desarrollando a mis equipos, tengo que ayudarles a desarrollarse con las preguntas correctas también. Okay. Entonces, eso es lo que a mí me ha dejado todo lo que es la metodología de proyectos. ¿Y un último mensaje? Un último mensaje, yo quisiera tal vez invitar a los que están escuchando, ¿verdad? Siempre mantenerse curiosos, ¿verdad? No nos quedemos en el status quo, siempre hay algo más. La mejora continua nunca se acaba. Estamos en momentos muy retadores. Manejar la incertidumbre, es importante manejar la incertidumbre, manejar todo lo que sucede alrededor, y no hablemos solo dentro de la compañía, hablemos a nivel político, a nivel macro, a nivel económico, es manejar todas esas variables, ¿verdad? Entonces eso es parte de mantenerse curioso. Muy bien. Bueno, doña Melissa, muchísimas gracias, de verdad. Un lujo haberte tenido en este espacio. Hemos aprendido un montón. Muchas gracias. Eres una mujer maravillosa. Muchas gracias. Una excelente profesional. Doña Melissa ha trabajado proyectos increíbles, así que, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos ha escuchado. Yo estoy súper feliz, he aprendido muchísimo hoy. Muchas gracias, Melissa, de verdad. Gracias, Paul. Aunque haya esperado unos 20 meses para que me diera la cita. Mujer empoderada. Entonces, muchísimas gracias de verdad, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a todo el equipo que nos permitió pues estar acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias por acompañarnos en Diálogos que Conectan, el podcast de la Universidad para la Cooperación Internacional. Si este episodio te dejó ideas o preguntas, compártelas y síguenos para continuar la conversación. Hasta el próximo diálogo.